Ahí sí. Ok, entonces hoy día vamos a ver como otro problema, terminar con el equilibrio térmico y ver la primera ley de la termodinámica. Bueno, entonces, ¿cierto? Tenemos plástico a 90 grados Celsius y tenemos agua a 20 grados Celsius. Y asumimos que esta pared, ¿cierto? Es un aislante térmico. Pero solamente esta, es decir, solamente el exterior y este que está acá no es un aislante. Entonces, es solamente esta. Perdón, solamente esta de acá, que debería ser un poquito más gruesa, ¿cierto? Un aislante térmico. Entonces, plástico a 90 grados Celsius y aquí tenemos, ¿cierto? El agua a 20 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, bueno, estos dos materiales, ¿cierto? Entran en contacto. Entonces, acá, ¿verdad? Entran en contacto. Y luego de un tiempo, llegan a lo que se conoce como un equilibrio térmico. Entonces, luego de un tiempo, llegan a un equilibrio térmico, en cuyo caso ambas alcanzan la temperatura de 40 grados Celsius. ¿Ok? El agua, este es el plástico. Vamos a entrar en cuenta. Y entonces, esto era, bueno, ¿cierto? Otro ejemplo de lo que vimos en la clase pasada. Y en este caso, ¿cierto? Los dos cuerpos alcanzan un equilibrio térmico después de un tiempo en contacto. ¿Ya? Y eso es justamente lo que se conoce como equilibrio térmico. Entonces, dos cuerpos alcanzan el equilibrio térmico, ¿cierto? Luego de un tiempo de contacto. Equilibrio térmico después de un tiempo de contacto. Y aislados térmicamente del ambiente. Entonces, esto sí es un equilibrio térmico, porque el ejemplo que vimos en la clase pasada, también había un ambiente, entonces en realidad sería como eh, estos cuerpos entre los dos en contacto térmico y luego ¿cierto? Ambos van a alcanzar una temperatura de 30 grados Celsius y luego estos tienen que entrar en contacto con el ambiente. Entonces tenemos más fases, ¿cierto? En este proceso de equilibrio térmico. ¿Ok? Bueno, ahora que sabemos y entendemos el equilibrio térmico, que en verdad es bastante intuitivo, vamos a ver lo que se conoce como la ley cero, ¿ya? Entonces vamos a enunciar ahora la ley cero y por qué es importante definirla, ¿ya? Ah, ok, ley cero de temperatura. Eh, bueno, sabemos entonces que si dos cuerpos están independientemente, ¿cierto? En equilibrio térmico con un tercero, estos dos están en equilibrio térmico. Entonces, sería un ejemplo como el siguiente. Voy a anunciarlo primero, ¿cierto? Si dos cuerpos
están en equilibrio térmico, perdón, están independientemente en equilibrio térmico con un tercero, independientemente en equilibrio térmico con un tercero, entonces decimos que podemos saber, ¿cierto?, que estos dos cuerpos están en equilibrio térmico entre ellos. Voy a dar un ejemplo al tiro. Entonces, esos dos cuerpos están en equilibrio térmico. Ya. Ok. Supongamos que tenemos no un vaso, porque dije un vaso de agua, y una persona, ¿cierto? Que tiene una temperatura, ¿cierto?, de 36 grados Celsius. ¿Ya? Y bueno, esta persona está en equilibrio térmico con algo, ¿cierto? Que algo que puede ser un termómetro, supongamos que esta persona entra en equilibrio con un termómetro, parece un pan, entra en equilibrio térmico con un termómetro, y otra persona también está en equilibrio térmico con ese termómetro y también mide 36 grados Celsius, con el mismo termómetro. Entonces, decimos que lo que dice acá es dos cuerpos, este cuerpo no está, este cuerpo en este caso, esta persona, puede ser un vaso de agua, cualquier cosa. Supongamos que un vaso de agua, para que no sea como lo llamemos cuerpo de una persona. ¿Ya? Supongamos que aquí hay un vaso de agua, dos vasos de agua. En realidad puede ser un vaso de agua y puede ser otra cosa, no tiene por qué ser dos vasos de agua, puede ser un vaso de agua y puede ser un trozo de madera. Bueno, un trozo de madera es difícil medir la temperatura con un termómetro, tendría que ser, o sea, con este termómetro, tendría que ser uno de las pistolas, ¿cierto? Pero la idea es que ambos estén en equilibrio térmico con respecto a un mismo cuerpo, que sería en este caso este termómetro. Acá sería, no sé, manjar, agua manjar. Ok, entonces, si ambos usan un tercer cuerpo, que puede ser en principio cualquier cosa, no tiene por qué ser un termómetro, pero bueno, si es un termómetro, eh, es justamente la ley cerebro. Puede ser otra cosa, si este vaso en agua puede estar en equilibrio térmico con respecto al ambiente, y este manjar puede estar también en equilibrio térmico con respecto al ambiente, es decir, están a una distancia entre ellos, no están en contacto, pero si ambos están en equilibrio térmico, es decir, alcanzan la misma temperatura con un tercer cuerpo, entonces decimos que estos dos cuerpos, que en este caso sería el vaso con agua y este pote de manjar, están en equilibrio térmico entre ellos. ¿Ok? Entonces, no es necesario que estén en contacto para decir que están en equilibrio térmico, pero sí es necesaria la existencia de un tercero con el cual ambos independientemente están en equilibrio térmico. Y como dije, en principio puede ser cualquier cosa este tercer cuerpo, pero cuando es un termómetro, uno puede escribir lo que se llama la ley cero. Ya, entonces, este tercer cuerpo, como dije, puede ser cualquier cosa. Ese tercer cuerpo puede ser cualquier cosa, pero cuando es un termómetro, entonces uno puede escribir, ¿cierto?, la ley cero.
esta ley se puede escribir como sigue. Se puede escribir como... Ok, entonces le voy a poner con este color porque es importante. Ser dos cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma lectura con un termómetro, incluso si nunca han estado en contacto entre ellos. ¿Ok? Entonces, dos cuerpos, que es lo mismo que había dicho básicamente, pero como para fijar ideas, están en equilibrio térmico si ambos tienen la misma lectura en un termómetro, tienen la misma lectura con un termómetro. Incluso si nunca han estado en contacto entre ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es básicamente la ley cero, ¿ok? Que nos permite, ¿cierto?, a través de un tercer objeto, ver o saber si dos cuerpos están en equilibrio. Ahora la gracia justamente de esto es que no necesitamos poner dos cuerpos en contacto para saber si están en equilibrio térmico, es decir, cosa que sería difícil si tenemos un tanque muy grande o dos tanques muy grandes, ¿cierto? Ponerlos en equilibrio térmico para, eh, no sé, dos cosas pesadas, ¿cierto? Moverlas para saber si están en equilibrio térmico. Es mucho más fácil, ¿cierto? Ver si están en equilibrio térmico a través de un termómetro, ¿ya? Entonces, bueno, ¿por qué es importante o por qué es necesario definir esta ley cero? Bueno, la gracia de poder definir esta ley cero, ¿cierto? Es que nos permite derivar, eh, perdón, es que, bueno, nos permite saber ciertas propiedades de los objetos como la temperatura, sin necesidad, ¿cierto?, estar como en contacto con ellos. Y bueno, es una ley que no puede ser derivada ni de la primera ley de la termodinámica ni de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, es una ley independiente que no puede ser derivada de las otras dos leyes de la termodinámica. ¿Ya? Entonces, por eso la ley cero, la primera ley y la segunda ley. ¿Ya? Entonces, es independiente de las otras. Y lo otro, bueno, nos sirve para definir, ¿cierto?, lo que es una escala de temperatura. Nos sirve, ¿cierto?, para definir una escala de temperatura. Y a ver, iba a decir otra cosa que se me vino a la cabeza, se me olvidó. Sí, que, bueno, gracias a cierto de esta ley cero, uno puede también saber propiedades como de los cuerpos. Es decir, si yo no tengo la capacidad para medir la temperatura ambiente, ¿cierto?, de una pieza, pero sí puedo medir, ¿cierto?, la temperatura de, no sé, una silla, etcétera. Entonces puedo inferir, ¿cierto?, definiendo obviamente la frontera, etcétera, cómo es la temperatura ambiente o cómo es la transferencia de calor, cuánto calor puede absorber algo, etcétera. ¿Ya? Entonces nos permite, ¿cierto?, a través de estos termómetros saber también, ¿cierto?, otro tipo de propiedades. Entonces, en general, los termómetros eh, son una propiedad térmica que son súper importantes. Pero sí, los termómetros son una propiedad térmica, obviamente. Eh, y bueno, se puede saber, uno usa los termómetros, ¿cierto?, para ver si un cuerpo posee alguna propiedad en él de alguna forma verificable, como es una propiedad termométrica. ¿Ok? Ok, cierto, el típico termómetro doméstico, o sea, en realidad es como el más barato. Ahora ya no existen casi estos. Cuando yo era chica, en realidad habían solo de estos.
creo que no, no era tan tecnológico en ese sentido. Y eran simplemente estos, ¿cierto? Que consistían en un bulbo, un termómetro de bulbo se llamaban, ¿cierto? Que es básicamente un tubo capilar, ¿ya? Donde obviamente se usan muchas cosas como de fluidos, ahí como la capilaridad que vamos a ver más adelante. Y en general contenía alcohol o mercurio, ¿ya? Que la gracia era que estas sustancias eran sustancias termométricas, ¿ya? O sea, tienen la capacidad de que son más sensibles al calor, ¿ya? No, a la temperatura, ¿no? Son más sensibles son más fáciles de que entren en equilibrio térmico más rápidamente que otro tipo de cuerpo. Ya, por ejemplo, algo que es más denso va a tardar mucho más tiempo en entrar en equilibrio térmico con otro cuerpo, ¿verdad? Entonces, básicamente el alcohol o el mercurio son muy sensibles, ¿cierto? Por eso es que se llaman sustancias termométricas. Estoy diciendo esto porque en realidad es simplemente algo con respecto a los termómetros, pero no es tan importante como a la hora de calcular cosas, ¿ya? Pero sí es bueno que lo sepa. Y bueno, había un espacio, ¿cierto? Encima del líquido que contenía algún gas inerte. ¿Ya? Entonces, era un tubo capilar con un líquido adentro aislado, ¿cierto? Por un gas inerte. Y ese era básicamente el termómetro más simple que existía. Y están los termómetros actuales, ¿cierto? Es que son, bueno, que ahora también son muy baratos, que valen como 5.000 pesos. No sé si venden los otros en realidad actualmente. O sea, digamos, los que mencioné recién, que eran estos de tubo capilar. Bueno, los de ahora, cierto, es que son, son eléctricos y te avisa, ¿cierto? Con un pitito el momento en que entra en equilibrio térmico y cuál es tu temperatura. Pero así básicamente funciona. El termómetro entra en equilibrio térmico contigo y te dice qué temperatura tienes. Por eso obviamente tiene que estar hecho con algo sensible. Ahora, en realidad yo no sé cómo funcionan los termómetros como, o sea, sea grandes rasgos, pero no sé el detalle como el de esto, ¿cierto? De cómo funciona o qué líquido tienen dentro. Pero sí otro termómetro que es cierto es el de gas, que en general es para, em, que es mucho más antiguo, ¿cierto? Este termómetro, y si en realidad se usaba más en experimentos que para la vida real, que era el termómetro de gas, que usualmente dentro tenía helio, ¿cierto? O hidrógeno, que también es una sustancia termométrica. Y esta sustancia termométrica, em, esta propiedad, perdón, esta sustancia sí, termométrica, podía usarse, ¿cierto?, para con un bulbo, el tubo y un reservatorio, ya sea como de algún líquido sensible también, ¿cierto? Algún otro sustancia termométrica. Uno, usando conceptos de presión, etcétera, podía medir temperaturas. Ya, pero este termómetro, como dije, era más eh, para cosas experimentales. De todas formas, Schengen, en el Schengen está como que hay o sea, hay varias páginas de termómetros, no sé en cuál, no sé si en el Celsius, bueno, pero en uno de esos hay muchas propiedades sobre los termómetros, si alguien quiere saber más, ¿cierto? No sé, para algún si alguien quiere saber más del funcionamiento de los termómetros, hay muchas páginas sobre eso. Así que en el libro, que es obviamente es mucho mejor que buscarlo en internet porque ya pasó por una revisión, entonces es una buena editorial, entonces sabemos que está correcto. ¿Ya? Y aún así igual puede contener algunos errores, pero en general, ¿cierto? Tiene muchos más filtros que si uno simplemente lo busca en internet, es siempre bueno tratar de buscar, ¿cierto? Alguna fuente confiable. Bueno, entonces ya aquí vimos la utilidad de los termómetros, ¿cierto? Que son básicamente lo que nos permite saber si dos cuerpos están en equilibrio térmico, sin necesidad de que estén contactos entre ellos, actúa como un tercero, ¿cierto? Eh, Nosotros podemos definir ahora, ¿cierto? Lo que se llama una escala de temperatura, porque sabemos que los termómetros funcionan en distintas escalas. Unos funcionan en grados Celsius, otros funcionan en escala Fahrenheit, otro en Kelvin, etcétera. Entonces vamos a definir ahora, ¿cierto?
una escala de temperatura y tratar de hacer una conversión, algunos pequeños problemas de conversión de una escala a otra. ¿Ya? Ok, entonces. mm, Definición de una escala de temperatura. Ok, entonces, en general las escalas de temperatura se definen, ¿cierto?, con los puntos de congelamiento y ebullición del agua, ¿ya? O bien, ¿cierto?, los puntos de hielo y de vapor de agua. Entonces, vamos a definir, ¿cierto?, cómo se define la escala de temperatura. Entonces, se puede definir, ¿cierto?, la escala de temperatura con los puntos de congelamiento y ebullición del agua, que los puntos de congelamiento y ebullición de agua. O bien, ¿cierto?, con los puntos de hielo y vapor. Puntos de hielo y vapor, ¿cierto? Es para tener una referencia, ¿eh? Es como cuando nosotros definimos un newton, ¿cierto? Es importante saber por qué. Entonces, para definir una escala de temperatura, o para definir, en realidad, más que definir con una unidad, como en el caso de los newton, uno define, ¿cierto?, una escala de temperatura. Entonces, eh, en general, ¿cierto? Distintas eh, mm, por ejemplo, el grado Celsius funciona con estos dos puntos, la Fahrenheit también, pero a diferencia de estos dos, el Kelvin, ¿cierto? El cero Kelvin o el cero absoluto Kelvin se llama justamente cero absoluto porque es menos 273,15, si mal no recuerdo, grados Celsius, y es como la temperatura mínima que se ha visto que puede alcanzar un cuerpo, ¿ya? Es decir, es como la temperatura mínima a la cual eh, puede existir. En eso se llama cero Kelvin. Entonces, para la escala Kelvin, eh, uno no define, ¿cierto?, como el cero a partir del punto de hielo del agua, ¿ya? Sino que lo define como a partir de un cero absoluto. Por eso justamente se llama escala absoluta, la escala Kelvin. Mientras que el 0 grados Celsius es simplemente el punto, ¿cierto?, de hielo. Y análogamente bueno, para el Fahrenheit, el cero es el punto de vapor de hielo perdón, el punto de vapor y de hielo se le asignan valores distintos, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a definirlo. En general, el punto de hielo se define, ¿cierto?, teniendo una mezcla de hielo y agua en equilibrio eh, a 1 atm. Entonces, el punto de hielo se logra teniendo una mezcla de hielo y agua en equilibrio con aire saturado a 1 atm. Ok, y el punto de vapor
Nuevamente se logra, ¿cierto? Em, teniendo una mezcla de vapor de agua sin aire y agua en equilibrio también a una atmósfera. ¿Ok? Donde cuando digo aire saturado, me refiero a que esté saturado es que contiene una cantidad, ¿cierto?, máxima de vapor de agua. Bueno, básicamente tiene unas condiciones como de humedad y temperatura específicas. Ya, con eso me refiero a aire saturado. ¿Ya? Ok, entonces eso sería. Y bueno, la escala Celsius, ¿cierto? Va a ir al sistema internacional. Entonces tenemos que en el sí, ¿cierto? En el sistema internacional tenemos la escala Celsius, que es la más usada, ¿cierto? Y conocida por todos, donde, ¿cierto? A estos dos puntos se le asigna el 0 grados Celsius y 100 grados Celsius respectivamente. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí es poner, ¿cierto? Punto hielo, punto vapor. Luego tenemos en el sistema inglés el Fahrenheit, ¿verdad? Entonces acá tenemos el, la escala Fahrenheit. Siempre me olvido cómo se escribe Fahrenheit. Ahí está. Escala Fahrenheit. Ahí sí. Y bueno, esto cierto pertenece al sistema inglés. Y acá se define el punto de hielo a 32 grados Fahrenheit y el punto de vapor a 212 grados Fahrenheit. O sea, aquí análogamente, ¿cierto? El punto hielo y este es el punto vapor. ¿Ok? Entonces, tenemos estas dos escalas, ¿cierto? Que básicamente el 0 grados Celsius sabemos que es análogo al 32 Fahrenheit, ¿verdad? Y lo que queremos saber, porque bueno, ambos, ¿cierto? Son para el punto de vapor. Entonces, ¿qué equivalencia tenemos acá? ¿Cierto? Que vamos a tener que el 0 grados Celsius me define el mismo punto, que son 32 grados Fahrenheit, y tenemos que 100 grados Celsius me define el 212 grados Fahrenheit, ¿cierto? Entonces, uno podría preguntarse qué pasa en un punto intermedio acá como 30 grados Celsius, ¿a cuántos grados Fahrenheit a cuántos grados Fahrenheit equivale, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Tenemos estas dos escalas de temperatura y vamos a tratar de ver cuál es la conversión para ir de una escala a otra. Entonces, ¿cómo podemos ir de una escala a otra? Que es básicamente cómo hacer la transformación, ¿sí? De una escala a otra. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos, no sé, si nuestra temperatura marca 36 grados Celsius, uno puede saber, oye, ¿cuánto equivale a eso en Fahrenheit? Y bueno, si quisiéramos un valor más preciso, ¿cierto? Que es lo que queremos es decir, si quisiéramos otro valor intermedio, necesitamos, ¿cierto?, obtener una relación entre las dos escalas. ¿Ok? Entonces, tenemos, ¿cierto?, que
el, que el 0 Celsius corresponde a 32 grados y, ¿cierto? Tenemos que como dije, el 0 Celsius equivale a 32 grados Fahrenheit y el 100 grados Celsius equivale a 212 grados Fahrenheit. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que eso pasa, para ese punto coincide en la escala. Entonces, si tuviera una recta acá, ¿cierto? Y acá tengo el 0 grados Celsius, aquí voy a tener 32 grados Fahrenheit. Si aquí está en grados Fahrenheit, aquí en grados Celsius. Y para 100 grados Celsius, voy a tener 212 grados Fahrenheit. Ok, entonces tenemos esta recta acá, ¿cierto? Una en grados Celsius, otra en grados Fahrenheit. Y bueno, aquí está el 0, aquí está el 1, bla, 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 acá está el 50, ¿cierto? Entonces, ¿para qué valor en grados Fahrenheit equivale básicamente cualquier punto de la escala? O análogamente, ¿a cuántos grados Celsius equivale un grado Fahrenheit? O sea, un valor arbitrario de un Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, ya. Ok, entonces, con un poco de matemáticas, ¿cierto? Si recordamos la ecuación de la recta. Oye, entonces llamemos a X la temperatura en grados Celsius y Y la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Ya? Entonces vamos a tener, ¿cierto? Que tenemos un punto X1, y 1, que va a ser, llamémoslo el punto de hielo, al punto de hielo, que va a ser 0 y 32, ¿cierto? Porque Y representa la temperatura en Fahrenheit. Y análogamente otros dos puntos, porque esto es como una ecuación de la recta en el fondo, ¿cierto? Esta línea de acá, entonces lo que nosotros con ecuación de la recta quiere decir que es una relación lineal. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de algo que no sería lineal? Tal que no respete la ecuación de la recta, por ejemplo. La disminución de la presión con la altura de la Sería algo presión como, por atmosférica. ejemplo, Y igual a X cuadrado. ¿Eso es Ah, lineal? pensé que era un ejemplo. Es No, no es básicamente una lineal. parábola, ¿verdad? Sí, no es lineal. Y X. Ok, entonces, ¿esto es lineal? No, A ver, el chat. Oh, ¿profe? hoy digo, perdón, recién vi es que no escucho muy bien cuando alguien da un mensaje del chat. Es que, claro, estoy sin audífono, entonces, por eso no escucho también eso. Em, no lo escucho, no lo Creo que no. escucho nada, nada. A ver, déjenme ponerme audífonos, a ver si lo escucho. ¿Aló? ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, Ah, profesor, ya. lo escuchamos. Ahora sí los escucho, no los escuchaba antes. Ya. Bueno, entonces, ¿qué entienden por una relación, por una ecuación lineal? ¿Ustedes dirían que esta es una ecuación lineal? No, No. Ya, entonces, exacto. Entonces, no es una ecuación lineal, sino porque básicamente, bueno, es cuadrática en X. Entonces, sin embargo, para este caso, el 0 grados Celsius, como dije, igual a 32 grados Fahrenheit. Si fuera algo como así, bueno, entonces ya no podríamos utilizar, ¿cierto?, la ecuación de la recta. Pero este no es el caso, entonces está, ¿cierto?, correcto de la forma en que lo presentamos. ¿Ya? Y bueno, recordemos la ecuación, sí, recordemos la ecuación de la recta, que básicamente, ¿cierto?, la ecuación de la recta que uno ve en el colegio, que es y menos, bueno,
no es una ecuación paramétrica de la recta, pero una ecuación de la recta, donde aquí tenemos los dos puntos en Y, este M y X menos X1, ¿cierto? Donde este sería como el punto, uy, mi lápiz colapsó. Ay, perdón. Donde este sería el punto, ah, Profe, no vemos la pantalla. sí, acabo de, es que pasé a cargar mi celular y me moví. Ahí sí. Aquí. O sea, pues pasé a cargar mi celular, perdón. El lápiz lo puse acá atrásito porque a veces como que se pega y como que cuando lo cargo pasa. No sé por qué, pero funciona. Entonces tengo esto, ¿cierto? Donde este era como el punto final, este era el punto inicial y este era la pendiente. ¿Ya? Esta era la pendiente. ¿Ya? Entonces, esto era básicamente, ¿cierto? La ecuación de la recta. No es una ecuación paramétrica de la recta, una ecuación paramétrica de la recta es algo como de este tipo, por un t donde t pertenece a lo real, esta sería como una ecuación de la recta paramétrica. Pero bueno, es lo mismo, ¿sabes? Yo puedo ir de acá a acá. Ya, solo le digo como, no tienen por qué saber eso, ¿sabes? Simplemente porque me perturba un poco que ya como que no le pongan el apellido, ecuación paramétrica o ecuación de algo. Pero es como una manía mía, no, solo no tienen por qué saber eso. Ya, pero esta es cierta la ecuación de la recta que sabíamos, ¿cierto? Toda la vida desde siempre, ¿verdad? Donde esta era la pendiente. Y cómo sacábamos la pendiente, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Era básicamente teníamos la pendiente, ¿cierto? Era igual era dos valores conocidos, ¿verdad? Entonces, teníamos, por ejemplo, ujú, y ya tiene uno. Y cero, ¿verdad? Menos Profe, y cero. Sí, se puede escribir como I2 menos I1 sí, es que y no quería partir. escribir y uno porque ya lo tengo acá. Entonces, Ah, por eso estaba pero buscando, es el mismo. sí. Si uno lo hace con la pendiente con I1 ahí, también funciona. Ah, sí, es que da lo mismo el nombre que le ponga. Es que no quería ponerle I1 porque aquí ya tengo un I1, como para no abusar de la notación. Entonces, Bueno, no sé si poner I0 y A. Pero en realidad estaba buscando como una letra para ponerle. Ya pongámosle IB y A para no hacer abuso de notación. o Y IF y IC por Fahrenheit claro, y. sí, pues, pero bueno, claro, sabemos que el A va antes del B, entonces es más intuitivo como que este es un número, como cuando tú decías y 2 menos y uno. Es más intuitivo porque sabemos que el 2 va después del uno. Ah, Pero, claro. pues, entonces tenemos eso. Y B menos y A y XB menos XA. ¿Ya? Entonces sabemos que esa es la pendiente. Y para eso simplemente necesitamos, ¿cierto? Valores conocidos. La pendiente, ¿cierto? Básicamente la inclinación que tiene la curva. ¿Ya? Entonces, los valores conocidos que tenemos son llamemos y B, ¿cierto? Igual ¿a cuánto? ¿Cuánto era ahí? Acuérdense, era Fahrenheit, entonces, ¿y B cuánto va a ser? 32. 212. 212, porque recuerdan que justamente había, estos eran grados Fahrenheit, y puse el B para ejemplificar que es como el segundo, es como el que va después. Entonces, el 0, perdón, el 32 va primero, el 212 va después. ¿Y A cuánto sería? 32, ¿cierto? Análogamente acá el X va a ser 100 y el XA va a ser 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la pendiente? Vale 212 menos 32. Entonces esto implica, ¿cierto?
Ajá. $212 menos 32 sobre 100 menos 0. Ya, y esto sí, ¿cuánto vale? 212 menos 32. Ah, le voy a calcular acá. Calculadora. ¿Cuánto es? Calculelo usted igual, menos 32. 180 sobre 100. ¿Sí? A ver, 202 menos 32. Sí. Ya. Y abajito 100, ¿verdad? Simplemente. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que, la ecuación de la recta me va a quedar justamente eso. Vamos a tener luego, ¿cierto? La ecuación de la recta me queda y menos I1, ¿ya? Igual a 212 a 180 sobre 100, por cierto, x menos x1, ¿ya? Entonces, bueno, este es cierto, como es x1 y 1, tiene que ser un valor conocido, ¿ya? Porque este es básicamente la incógnita. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos pasar, esta es la ecuación, ¿cierto?, de la recta, y claro, si me dicen, oh, ¿cuánto equivale a esto en, no sé, cuánto vale 380 grados Fahrenheit, perdón, grados Fahrenheit? Entonces, claro, este va a ser un valor conocido, este va a ser un valor conocido, y me va a decir cuánto vale en grados Celsius, ¿ya? Entonces, así que la ecuación de la recta. Y bueno, usemos un valor conocido, ¿cierto? Como hoy le habíamos llamado, ay, dale, voy a desconectar. Ya, ahí sí. Entonces, como iba a un valor conocido y habíamos puesto qué valores conocemos, ¿cierto? El punto de hielo y el punto de vapor. Entonces, como el 1, ¿cierto? Es como que simboliza el primero, vamos a darle el valor de 32, porque este es un valor conocido y es 1, entonces, démosle eso, que justamente esa era la ecuación. Esta es la pendiente, 180 sobre 100 son 18, y esto va a ser x, ¿cierto? Menos 0, porque tiene que ser este para el mismo punto. O sea, si este es el punto de agua, este también tiene que ser el punto de agua. Profe, ¿Sí? 1,8. Sí. Ay, tienes Uno razón. como- Ya, tienes razón. Sí. Ya, ahí sí. Eso. Eh, sí, ya, eso, ¿verdad? Es súper mal, como que nunca uso números en las cosas que hago, entonces como que siempre uso como un pura álgebra, entonces me, se me olvidó toda la multiplicación, división, trivial de la vida. Ya. De hecho, de repente es como que no sé, vamos a comprar con todos mis amigos físicos, como cuánto sale la cuenta, así como tengo que usar calculadora, porque no, se nos olvidó todo lo que alguna vez supimos. Ya, entonces, ¿cuánto vale eso? Esto obviamente lo voy a escribir como X, ¿cierto? Porque es menos 0, entonces obviamente es simplemente X, usando, ¿cierto?, los mismos puntos. ¿Y cuánto me va a quedar? Me va a quedar 1,8x más 32, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale esto si uno lo expresa en fracción? 9 quintos. Exacto. Entonces, esto es 9 quintos más 32. Ya, entonces, ahora acá, ¿cierto? Simplemente uno reemplaza en uno de los lados y obtiene lo que quiere obtener. Si, por ejemplo, queremos saber cuánto vale 80 grados Fahrenheit en grados Celsius, tenemos 9 quintos X más 32. Entonces, simplemente aquí despejamos, ¿cierto? 80 grados Fahrenheit
menos 32 por 5 novenos y me da X, ¿verdad? Que básicamente cuánto sería equivalente en grados Celsius, 80 grados Fahrenheit. Y, ¿cierto? Si queremos saber cuánto equivale, no sé, 36 había dicho que era la temperatura que en el ejemplo, 36 grados Celsius equivalen a, ¿cuántos grados Fahrenheit? Pues aquí tenemos 9 quintos más 32. Esta es la incógnita, ¿cierto? Llamémosle I nomás. Esto es cierto, es en grados Fahrenheit. Y el X habíamos dicho que era 36, que era como, supongo, ¿cuánto vale 36 grados Celsius? Que es la temperatura como estándar que tenemos. Bueno, ¿y cuánto da esto? Bueno, aquí, ¿cierto? Esto es en grados Celsius. Deben calcularlo. A ver, son 9 quintos, que es 1,8, ¿cierto? Por 36. Esto me da 64,8 más 32. Y esto es, más 32, me da 96,8 grados Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, esto equivale a, entonces esto implica, ¿cierto?, que 96,8 grados Fahrenheit es igual a 36 grados Celsius. ¿Ya? Y así, ¿cierto?, uno en la recta puede ir haciendo la equivalencia entre temperaturas, ¿cierto? 97 grados Fahrenheit, 36 grados Celsius, etc. Sí, para cada punto. Y bueno, obviamente, como dije, si queremos despejar Fahrenheit, el proceso es el inverso, es decir, sí, pues nada que ver lo que he hecho. Si queremos hacer Fahrenheit, esto es equivalente a decir 5 novenos y menos 32, y esto me da grados Celsius, ¿sí? Entonces, para saber, esta es la otra equivalencia. Bueno, y eso sería entonces como esta equivalencia entre las escalas de temperatura, ¿ya? Y bueno, obviamente se puede hacer, ¿cierto?, la misma. Y bueno, la pregunta, ahora cierto que tenemos la ecuación, es como con esto terminamos antes del break, ¿ya? De que tenemos que la ecuación era igual a 9 quintos X más 32, ¿cierto? Donde recordemos que esta era en grados Fahrenheit, el X es en grados Celsius. La pregunta es, ¿en algún punto coinciden? Es decir, la pregunta es, ¿existe algún punto en que las escalas coincidan? Ya, esa es la pregunta. Es decir, algún punto en el que X es igual a Y, básicamente. Ya, entonces es una pregunta para ustedes. ¿Qué creen? ¿Existe ese punto o no? ¿Cuál sería el punto? Es decir, X igual a Y. Bueno, que veamos si existe. Si no existe, uno debería llegar a una contradicción como, no sé, 0 igual a 11, esto quiere decir no tiene solución. Pero si uno llega a, no sé, 30 igual a 30, entonces, claro, existe el punto. Entonces, bueno, solución. Si X es igual a Y, entonces, en la ecuación, llamamos esta ecuación E1, en la ecuación 1, ¿cierto? Vamos a tener, implica, este simbolito significa, implica, X igual a 9 quintos X más 32, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí simplemente despejan, ¿cuál es el punto en el que coinciden entonces? Esto es 1 menos 9 quintos X. Esto es 5 menos 4,
menos 4 quintos x igual a 32. Esto implica, ¿cierto? X igual a 32 por 5 cuartos. Por menos 5 cuartos. Ahí sí. ¿Cuánto da eso? A ver, se va a dar 32 por 5, 160 dividido por 4. Esto da menos 40. ¿Sí? Entonces, la escala marca lo mismo para 40. Entonces, tenemos la escala, ¿cierto? Aquí teníamos el 0 grados Celsius, era igual a 32 grados Fahrenheit. Acá, ¿cierto? Teníamos el 212 grados Fahrenheit igual al 100 grados Celsius. Y tenemos un punto, ¿cierto? Por acá, donde vamos a tener que son, perdón, menos 40, estoy puro. Ya sé, menos 40. Eh, ya ese. Acá un punto que va a ser el menos 40. Ah, qué machito. Aquí vamos a tener el menos 40 grados Celsius, igual al menos 40 grados Fahrenheit. Acá, ¿cierto? Tenemos el 0, perdón, el 32 grados Fahrenheit, igual al 0 grados Celsius. Y más acá, ¿cierto? El 100 grados Celsius, igual al 212 grados Fahrenheit. Entonces, para el punto en el que ambas escalas coinciden es justamente para el menos 40 grados, ¿ya? Ok, entonces se vería de esta forma con estos puntos conocidos. Ya, bueno, vamos a hacer una pausa ahora, así que voy a parar un poquito la grabación. Ahí. Sí, Bueno, sí. entonces vamos a definir, ¿cierto? La escala Kelvin, que bueno, es la escala eh, general más usada en termodinámica. Y bueno, de hecho también es la que a mí más me gusta. Simplemente em, la más usada. Ok, y bueno, esta escala, ¿cierto? A diferencia de las otras dos que se definían, ¿cierto? A partir del punto de agua y vapor, esta se define a partir del punto triple de agua a una temperatura de 0,01 grados Celsius. Em, Y bueno, eso corresponde a, obviamente, cierto punto triple, lo dijimos hace unas clases, que corresponde al estado de equilibrio entre hielo, vapor de agua y aire. Vapor de agua sin aire, perdón, y agua. Ahí sí. Vapor de agua sin aire y agua. Ya, a cierto valor de la presión. Pero bueno, podemos decir que simplemente se define el punto triple del agua, que para definir esta escala, ¿cierto? Se usa el punto triple del agua. Entonces, para definirla se usa el punto triple del agua. em, a 0,01 grados Celsius y aproximadamente 0,006 antes. ¿Ya? Entonces, con eso se define la escala. ¿Ok? Su unidad de medida, teníamos Celsius, Fahrenheit, esta es su unidad de medida. Medida es el Kelvin. Y bueno, que es simplemente una letra K. ¿Ya? ¿Ok? Y es súper importante acá que esto es sin el grados. ¿Ok? Entonces, yo tengo grados Celsius,
grados Fahrenheit y simplemente acá tengo Kelvin, no tengo grado, ya es Kelvin solamente. Y entonces para que lo tengan en consideración, o sea, cuando yo pongo, porque me ha pasado, ¿cierto? Que en los certámenes de repente me ponen grado Kelvin. Bueno, no bajo puntos por eso, pero no está correcto, ¿ya? O sea, sé que puede ser, ¿cierto? Es algo como de notación, pero en realidad no está correcto, pero... Así que no me pongan eso en el certamen. Siempre es simplemente Kelvin. Esto vale, esto es sin el grado, ¿ya? Por eso lo puse ahí, es importante. Profe, ¿Sí? ¿el punto triple del agua es en 0,01 grados Celsius? No. Para definir esta escala se utiliza el punto triple del agua a la temperatura... claro. Es que el punto triple del agua, sí, se logra 0,06 atm, creo, no estoy segura, ahora déjame revisar. Pero yo sé que la escala Kelvin se define así a 0,01 grados Celsius y 0,06 atm. Ahora sí, en esas condiciones también el punto Mm. triple del agua, eso no lo sé, en realidad ese dato no, claro, como aquí había puesto, ¿cierto? Se define, ¿cierto? A un ATM, claro, yo busqué el dato para la escala Kelvin, pero en realidad desconozco ese dato sobre cuál es el punto triple. O sea, obviamente sabemos, ¿cierto?, que el punto triple del agua es el estado de equilibrio entre hielo, vapor y agua, que justamente, ¿cierto?, los tres estados fundamentales, líquido, sólido, gaseoso, punto triple, ¿verdad? Pero desconozco si el punto triple se logra esas condiciones. Pero sí, la escala Kelvin se define eso. Puede que sean equivalentes, no, eso no lo sé. Habría Pero que buscarlo. ahí no es un error que diga 0,01 grados Celsius. No, no, ¿Está no, bien? o sea, sí. Ah, ya. O Ya. sea, claro, el punto, se usa el punto triple a 0,1 y aproximadamente. Claro, no un error, triple, perdón, aquí sí. Claro, entonces, en general, ¿cierto? Uno define esta escala a 0,06 atm. Me parece mucho que el punto triple es a esto, porque claro, o sea, la escala Kelvin en general, este, esto en escala Kelvin sería como 273,16, entonces casi el 0 grados Celsius, ya sería como el equivalente. Pero sí, el punto triple del agua me parece mucho que hay estas condiciones, pero no estoy segura, pero así se define la Kelvin, ¿ya? Y bueno, en este caso, a diferencia de las otras dos escalas, ¿cierto? Además de que no tenga el grado, es que la manera de convertir de una escala a otra es mucho, mucho, mucho más simple. Entonces, creo que vamos a ver ahora. Podríamos buscarlo, sí, quedo con la duda. Ya, bueno, asignamos, ¿cierto? Como dije, el 0,01 grados Celsius va a ser equivalente a yo tengo cierto que 0 grados Celsius, como había dicho, pero el cero absoluto Kelvin equivale a menos 273,15 grados Celsius. Esto sí es un dato que me lo he sabido de memoria muchos años. Eso, ¿ya? ¿Les parece ok? 0 Kelvin, ¿ya? El 0 Kelvin o el cero absoluto equivale a menos 273,15 grados Celsius, que es como la temperatura mínima que se puede alcanzar ya en el universo. Ahora, ¿por qué esa temperatura? Son otras preguntas más filosóficas, pero esa es la equivalencia. Entonces, si yo quiero definir si esto es 0 grados Celsius, es simplemente, ¿verdad? Esto implica, ¿cierto?, que el 0 grados Celsius va a ser igual en Kelvin a 273,15 grados Celsius. Perdón, 273,15 Kelvin. Ahí sí, ¿ya? Y análogamente, entonces, el 0,01 es 273,16 Kelvin, como había dicho. Ya, entonces, es conveniente asignar, ¿cierto?, estos puntos de temperatura, que es como a cuánto equivale 0,01 grados Celsius a Kelvin, y
bueno, básicamente se tenemos. Entonces, tenemos que el 0 Kelvin, bueno, esto lo voy a borrar, no, es importante. Después lo voy a expresar. Tenemos el 0 grados Celsius y tenemos, ¿cierto?, el 100 grados Celsius, que es simplemente, es muy, muy fácil. Simplemente le sumo 100 a esto. Entonces, vamos a tener que esto va a ser 373,15 Kelvin. ¿Ya? El punto de vapor es 100 grados Celsius, que equivale a 373,15 Kelvin. Y entonces, la forma de ir acá de una escala a otra es muy simple. Es simplemente tengo la temperatura en grados Celsius y es igual a la temperatura, ¿cierto?, en Kelvin menos 273,15. Es simplemente eso, para ir de una escala a otra. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ninguna duda. Ya. Y bueno, aquí sí, dije que iba a expresar un poquito más esto. Esto es lo que se llama cero absoluto. O sea, acá es muy fácil la transformación de escala. Bueno, el ser absoluto, ¿cierto? En la escala Celsius equivale al menos 263 y lo importante es que no existe ninguna temperatura inferior a esta. Por eso se llama ser absoluto. No existe ninguna temperatura inferior a esta. Ok, entonces, esta es la temperatura mínima que alcanzada en el universo, ¿ok? Y no existe ninguna temperatura inferior a esta. Entonces, la gracia de la escala Kelvin es una escala absoluta, es decir, es la única escala que te dice el cero en esa escala es equivalente a la temperatura mínima que se puede alcanzar en el universo. Entonces, por eso es que es una escala tan importante y es justamente la más usada, porque es una escala absoluta, ¿ya? Entonces, en general, los problemas que yo voy a hacer, yo creo que alguien tiene su micrófono, así que, ahí. Silencianos a todos en bola, porque creo que no cacho. Sí, voy a ver. Estoy en eso. A ver, participante. No, ella, pero ya. Es que si no le... Ya. Bueno, entonces esta es la gracia de la escala Kelvin, ¿cierto? En general, los problemas que vamos a hacer en el curso van a tener relación con esta escala. O sea, bueno, es una de las escalas más usadas en realidad en general en termodinámica, no solo porque a mí me gusta, sino en general en escala muy usada. ¿Ya? Sí, pero creo que en este punto, no sé qué me preguntó, tienen razón, el punto triple del agua, creo que esas estas condiciones, porque claro, el punto triple del agua es solo en ciertas condiciones y tiene que ser en esta, porque, no sé, por la escala Kelvin se define a partir del ser absoluto. Bueno, eso. Ok, entonces nosotros acá Seba, también podríamos preguntarnos lo mismo, de que si hay algún punto en el que coincide la escala Celsius con la escala Kelvin, ¿verdad? Y bueno, ¿qué creen? ¿Hay algún punto en el que coinciden o no? No creo. ¿Seguro? ¿Pero de cuál era la pregunta? Si es que hay análogo acá, ¿cierto? Que era para el menos 40 si algún punto las escalas coinciden. Entonces aquí viendo esta ecuacióncita, a ver, déjenme marcarla. La Esta escala ecuación. Kelvin y la Celsius. Claro, si es que hay algún valor en el que coincidan.
Mm, creo que no, porque siempre va a haber una distancia. Ah, pero puede haber. A ver, espere. Ujú. Piensen un poquito. Creo que no, porque siempre va a haber 273 unidades de distancia entre ambas. Exacto, entonces, bueno, tenemos el punto de vapor el punto de vapor, ¿cierto? Acá, que es 100 grados Celsius. Perdón, acá. 100 grados Celsius y eso en Kelvin es 373,15. Entonces, pero piensen aquí, si pongo este valor acá y este valor acá. No, claro, aquí está. Bueno, claro, como dijiste, siempre van a haber estos menos 263,15 diferencia. Obviamente acá, ¿cierto? La temperatura en Kelvin va a ser siempre la temperatura en grados Celsius más 273. Entonces, para 100 grados Celsius, aquí vamos a tener el equivalente a 373. Entonces, perdón, aquí algo ahí sí. Entonces, en general, esta escala, a diferencia de la otra, no van a coincidir. No es como de la forma lineal. Ahora, ¿por qué no pasa eso y quizá como una forma lineal? Era porque en esta escala teníamos que se definían a partir del 0 y del 100, es decir, tenían como unos puntos de los cuales se definían a partir del punto de vapor y el punto de hielo, mientras que acá la escala Celsius se define a partir del punto triple, y la otra cosa que tiene es que es una escala absoluta. Entonces eh, la diferencia es que la Celsius, ¿cierto? En general se define a partir de 0 grados y 100 grados Celsius, pero la escala Kelvin se define a partir del cero absoluto y es como eh, temperatura máxima también, pues, la escala absoluta justamente. Entonces por eso se define en el punto triple. Y bueno, lo otro es que en general nosotros cuando trabajamos en grados Celsius y Fahrenheit es para temperaturas que son bajas, perdón, bajas en el sentido de que no son, no sé, 5.000 grados Celsius, ¿ya? Eh, y para o sea, es para temperaturas que no son en realidad, dicho de otra forma, temperaturas que no son tan altas y temperaturas que no son tan bajas, ¿ya? Entonces la escala Kelvin me sirve para trabajar con temperaturas como, no sé, temperatura del sol en grados Kelvin, siempre se trabaja, bueno, siempre se transforma a grados Celsius porque como es lo más intuitivo, lo que más usamos nosotros, ¿cierto? Es como para que en general uno tenga, o la gente tenga, ¿cierto? Una idea de a qué equivale esa escala, pero en verdad la escala Kelvin es mucho más útil para definir temperaturas altas, porque siempre tengo este 273, ¿cierto? Que hace cierta una diferencia. Entonces, en general, la escala Kelvin se utiliza cuando son temperaturas o muy bajas o muy altas, y tanto la Celsius como la Fahrenheit se utiliza para rango de temperatura que no son ni tan bajos ni tan altos. Y bueno, finalmente tengo otra escala de temperatura que es una escala de temperatura que también se define a partir del punto triple del agua y tiene una forma de transformación muy fácil. No voy a darle tanto énfasis con esta porque en realidad esta Profe, escala, sí. espérese. Es que delante dijo que la relación entonces entre Celsius y Kelvin no era lineal, pero sí es lineal, ¿o no? Solo de una pendiente de Claro, sí. uno en uno. El punto, sí creo que lo dije mal,
en el sentido de que los puntos de los que se define como en el otro caso era un 0 punto de hielo y un 100 punto de vapor. Acá, sin embargo, la escala Kelvin se define a partir de otro punto triple. Entonces, por eso es que es mucho más intuitivo esta forma de transformaciones, como el 0, cero absoluto y en grados Celsius sabemos que equivale a eso, porque es como un dato. Mientras que en el otro caso, eh, lo que yo tenía era que tenía un punto de vapor, un punto de hielo, y a partir de ahí, claro, se definen y hago la transformación de una escala a otra. En cambio, acá es como se define a partir de como propiedades de la materia distintas, que una es el punto triple y otros son los puntos de hielo y vapor, entonces en general las relaciones no son como tan análogas. O sea, a eso me refería en realidad, Ya, porque perfecto. se define a partir de puntos distintos. Es decir, uno se define a partir de puntos, que es justamente lo que tienen en común, pues se definen a partir de punto vapor de agua y hielo. Y tanto la Kelvin como la Rankine se definen a partir del punto triple del agua. Entonces, eso es lo que tienen en común la escala Kelvin con la Rankine, que se define para puntos triples del agua. En general, todas las escalas que se definen a partir del punto triple del agua son lo que se llaman escalas absolutas, ¿ya? O escalas termodinámicas en realidad. Y la gracia que tiene es que son independientes, ¿cierto?, de cualquier sustancia. Pero se llama que son escalas absolutas, ¿ya? Eso es importante. Entonces, todas las que se definen a partir del punto triple del agua son son escalas absolutas, y las que no, ¿cierto?, son las escalas que se utilizan en el día a día como la Celsius y la Fahrenheit. Eso. Bueno, como dije, no voy a dar tanto énfasis en la Rankine, porque en verdad es la que menos vamos a usar en el curso. Pero sí vamos a ver ciertos problemas. Como dije, en general, esta es la clase del martes, ya ahora, ¿cierto? Se vienen más problemas porque todo esto de acá hasta ahora es introducción. Pero una vez que uno pasa la ley cero y la escala de temperatura, ya tenemos la unidad de presión, todo, uno puede empezar, ¿cierto?, a hacer ya problemas y eh, presentar la primera ley de la termodinámica. ¿Ya? Entonces, ahora sí, el próximo jueves vamos a hacer ejercicios y yo voy a hacer los ejercicios que son como los más largos y Scarlett va a hacer los que son como más cortitos, ¿no? Entonces, en general, yo voy a poner una guía, voy a tratar de que sean siempre como 20 problemas, así que, y si tienen una duda, traten de preguntarlo en clase, porque cuando yo pongo los problemas en general, son problemas que yo voy a haber solucionado y tengo como el desarrollo y la respuesta correcta, entonces eh, pregúntenme si tienen alguna duda. También pueden preguntarle a Scarlett, pero en general yo ya he resuelto todos los problemas, entonces quizás es más fácil que tenga una respuesta. Ya, eso. Y bueno, como dije, con esto sí terminamos, me estoy pasando un poquito, pero la escala Rankine es también una escala absoluta. Ah, Rankine es una escala absoluta, entonces también es absoluta. Eh, para definirla también se utiliza el punto triple del agua, voy a poner punto triple simplemente. Punto triple del agua, para definir la verdad. Su medida es el Rankine, que es una R simplemente, y también va sin el grado. ¿Ya? Y la manera de transformar, ¿cierto? El, bueno, lo mismo de siempre, ¿cierto? Es conveniente como asignar a un punto de temperatura, como no sé, cuánto equivale el 0 grados Celsius o el 32 grados Fahrenheit en la escala de temperaturas de Rankine. Como que es importante definir, ¿cierto?, el ranking a partir de un intervalo de temperatura de las otras escalas, que son a partir, ¿cierto?, del punto de hielo y el de vapor. Entonces, en este caso tenemos que la forma de transformación sería la temperatura en grados Fahrenheit
es igual a la temperatura en Rankine menos el 459,67, ¿ya? Donde básicamente es porque voy a tener que el 459,67 Rankine va a ser igual a 32,18 grados Fahrenheit, ¿ya? Que el intervalo de temperatura. Y para el punto de vapor, ¿cierto? Esto es para el punto de hielo, para el punto de vapor, vamos a tener que 639,65. A ver, déjame ver. Sí, no me acuerdo. Es 362,652. Claro, tiene que ser exacto porque si me equivoco después. Este es 212 grados Fahrenheit. Ya dice. Bueno, y así es cierto, entonces es para el caso de Rankine. Simplemente eso, así que esto es como todo lo que tienen que saber, ¿ya? Y bueno, a partir de esto, ¿cierto? Sabemos que podemos definir también, ¿cierto? Un cero absoluto en escala Celsius, que va a ser cuando la Fahrenheit, ¿verdad? Marca, entonces acá, el cero absoluto en Fahrenheit va a ser, entonces, el cero absoluto va a ser a menos 459,67 grados Fahrenheit. Y no existe una temperatura menor a esta. ¿Ya? Entonces, esos son los datos con respecto a la escala Rankine. Básicamente, esto es como lo más importante, ¿cierto? Que es lo que tenemos que saber y lo demás. En general, vamos a la otra escala de temperatura, salvo como ciertos problemas, ¿cierto? Para que también nos familiaricemos un poco, pero en general va a ser solo eso. Eso. Y bueno, ahora sí les voy a subir una guía.